Observaciones, correcciones, preguntas y todo lo que ustedes tengan a bien, por favor comunicármelas. Aquí tengo el chat. Entonces, aquí ya está, hay dos preguntas. Vamos a mirar. Vamos a ponernos aquí en forma. Germán Arce. Dios lo bendiga, pastor. Para hacer una pregunta. En Éxodo 23, el Señor por mandato eterno dice que se deben celebrar fiestas, al menos 3 fiestas, donde... Dios lo bendiga, pastor. Para hacer una pregunta. En Éxodo 23, el Señor por mandato eterno dice que se deben celebrar fiestas, al menos 3 fiestas, donde el pueblo se presentará delante de Él. Si estas celebraciones ordenadas por el Señor son para hacerlas siempre, la iglesia cristiana, el pueblo cristiano, está exento de estas celebraciones, porque con la llegada de Cristo Jesús como el sacerdote, con ese nuevo sacerdocio, entonces ya los apóstoles en el concilio dicen de que solamente pues se deben colocar 4 cosas que se deben hacer. Quedaron abolidas entonces estas celebraciones cuando nosotros seguimos tomando las primicias también como parte de esas celebraciones. Gracias. Bueno, el pueblo de Israel, dice la hermana Silvia, tenía como obligatoriedad presentarse 3 veces al año para 3 festejos especiales. ¿Qué eran cuáles? Panes sin levadura y Pascua, ¿no? Que es la misma fiesta. Primicia, van ahí mismo. Y está la siega y la fiesta de la cosecha. La fiesta de la siega. La cosecha. Y la fiesta de la Cosecha. Lo mismo. Bueno, a ver. Vamos a leerlo. Eso está en Éxodo. Éxodo 23 y está en Deuteronomio 16, creo. Bueno, vamos a mirar aquí Éxodo 23. A ver, déjeme, yo le digo primero. La pregunta es, Dios estableció, leamos primero, 3 veces al año me celebraré fiesta. La fiesta de los panes sin levadura la guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También en la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año. Entonces, esto es el Pentecostés, que también hay que presentarse, y luego en el 7º mes, a la fiesta de la cosecha. Entonces estaba repartido. A ver, aquí la pregunta es, ¿nosotros como iglesia estamos libres o comprometidos de presentar esas fiestas? Número 2, esa es la pregunta. Número 2, dice también la fiesta de las primicias que se celebran en el primer mes. ¿Por qué la celebramos nosotros? No se celebra la fiesta de las primicias. Yo les he dicho eso. 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Bueno, nosotros tenemos que empezar mirando varias cosas. Número 1, esta es la ley que el Señor dio en el Sinaí. La ley. Esta es una ley ceremonial. Eran unas ceremonias que se presentaban en el cual tiene varios aspectos, digamos, varias revelaciones. Número 1, la primera revelación es Cristo Jesús. Bueno, le voy a explicar por qué. Cristo Jesús es nuestra Pascua. El Pentecostés es la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. La tercera fiesta es las trompetas. Creo yo que las trompetas se tienen que cumplir en la iglesia, se cumplen proféticamente, que es el arrebatamiento.
para esa fecha. O sea, cada uno tiene un significado. Luego viene, después de esa fiesta, a ver si las tomamos en orden, Panes sin levadura, es Cristo, el pan de vida sin pecado. Número 2, primicias de los que durmieron. En todo tiene el primer lugar en la preeminencia. Número 3, Pascua, era nuestra Pascua. Amén. Número 4, Pentecostés, era la cuarta fiesta. Entonces, ese Pentecostés es la gracia, es la venida del Espíritu. Número 5, están las trompetas. Al sonido de trompeta, a la final trompeta, no la última trompeta de las 7 trompetas de Apocalipsis, sino el sonido final. Las trompetas tenían diferentes sonidos. Había un sonido para convocar a los príncipes, un sonido de alarma, un sonido para convocar a asamblea, un sonido para partir. Entonces, en ese sonido parte la iglesia con el Señor. Luego viene la expiación, que es el mes siguiente, al octavo mes, a los 15 días del mes, noveno creo que es, miremoslo a ver. No vamos a decir aquí cosas que no son. 23 de fiestas anuales. Vamos por Deuteronomio. Bueno, en todo caso viene la expiación. La expiación tiene que ver con el perdón de pecados para el pueblo de Israel. La expiación, cuando va a ser expiado el pecado de Israel, como dice la profecía de Daniel. Y después vienen los tabernáculos, que es cuando Israel sale a morar en las tiendas. Es cuando sale, tiene que celebrarlo. Eso no se va a celebrar en el milenio, eso va a ser cuando ellos parten para recordar la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces el anticristo lo va a perseguir y ellos van a salir de su tierra por primer vez van a salir otra vez como nómadas por el desierto. Entonces ahí se cumplen las siete fiestas. Número 3, las fiestas, vamos a mirar aquí, 16 es. Aquí está, 16. Dice, 10 o 10, a las fiestas solemnes de las semanas, que es la Pentecostés. Dice, ¿dónde está eso? Las fiestas, Señor. Número 28. Vamos a mirar a ver. Para no ir a decir nada más dicho. Ofrendas de las fiestas son aquí. 28 y 16. Sí, 28 y 16. El primero, el mes de abril, 14 días, pero cada uno, en el séptimo mes, capítulo 29. El primero del mes tendréis una santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Ese es el día, esa fiesta se tiene que dar, se tiene que cumplir, es un cumplimiento profético. Amén. Ahora, déjeme decirle una cosa. Estas fiestas se celebran en el cielo. Escúchelo bien, no se vaya para atrás. Estas fiestas se celebran en el cielo. Siempre se ha celebrado. Y dice, y más adelante, el séptimo mes, el primero del mes, bueno. Y luego dice, la siguiente fiesta, también a los 15 días, verso 12, del mes séptimo ofreceréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Esta es la ofrenda de expiación.
Y ofrecerás en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos. Esta es expiación, las ofrendas de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por 7 días. Amén. Bueno. Y santo el Señor. ¿Dónde está la otra? Me falta una fiesta. Y la otra era de los tabernáculos. Bueno, búsqueme tabernáculos ahí, fiesta de los tabernáculos. A ver, ¿qué me ayuda ahí con eso? Déjame, yo lo voy hablando pues. La iglesia no está bajo la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición, la ley era una maldición, no. El pecado, la desobediencia, el violar la ley traía maldición. Estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si eres oído a mi voz para guardar todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy a través de mi siervo Moisés. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Capítulo 28 de Deuteronomio. Versículo 15 del capítulo 28. Y si no guardares los mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces estas maldiciones te vendrán y te alcanzarán. Entonces, en la ley, si se obedecía, había bendición. Si se desobedecía, había maldición. Viene Cristo y muere por nuestros pecados. Le dijo, ofrendas y sacrificios por el pecado, ya lo hemos leído, Hebreos capítulo 8, no quisiste, dice, agradaron, por lo cual que dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esas cosas se presentan según la ley. Para establecer lo último, ¿qué es lo último? La gracia, a través del sacrificio de Cristo, que lo recibimos por la fe, nos hace libres de la maldición. Por eso, pues nosotros como cristianos, si hemos pecado, después de haber recibido al Señor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta es la primera carta de Juan, capítulo 2, en adelante. ¿Amén o no? 1:9 en adelante. Bueno, entonces, Cristo nos redimió de la maldición, o sea, el no hacer las cosas a la manera que Dios había establecido en la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley del Sinaí, entonces traía maldición. ¿Amén o no? La obediencia nos traía. Entonces ahora nosotros, dice en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque la misma ley contenía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que, esa ley se escribió, escuche esto bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe obtuviese la promesa del Espíritu. ¿Ve? Para que, escuche bien lo que dice, si quiere habla su Biblia en Gálatas 3:13 y 14 y en adelante. Háblalo mejor. Mientras yo tomo aquí agüita de la buena. ¿Lo tienen? A ver, usted me corrige. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya sabes que la maldición de la ley era la desobediencia a cualquier mandamiento. Por eso cualquiera que incumpla un mandamiento se es condenado. Se le achaca, se le atribuye como si fallara toda la ley. Amén. Ese concepto, ese principio se ha empleado mal para hablar mal del diezmo, de la ofrenda y para vituperar muchas cosas. Que si una persona diezma y entonces tiene que cumplir toda la ley porque si no se va al infierno. No, Señor, no dice eso. Vamos a tratar de establecer, porque una cosa son las leyes ceremoniales
Había unas ceremonias que hacer para glorificar a Dios, para exaltar su nombre, para alcanzar la gracia y el perdón. Pues siempre ha habido gracia. No va a creer que la gracia es únicamente de la iglesia, siempre ha habido gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Adán y Eva hallaron gracia porque Él los cubrió con pieles. Amén. Y el pueblo de Israel halló gracia en el desierto. Así dice la Biblia. Entonces no podemos seguirnos a los extremos. Vuelvo al texto. En Gálatas 3:13. Sígame, por favor. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Que ahí tiene una referencia, Deuteronomio 24, si no estoy mal. ¿Cierto que sí? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase. Compare eso con Deuteronomio 28. Si os dieres oído a mi voz para obedecer y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo por mi siervo Moisés, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito tú en el campo y bendito en la ciudad, en tu entrar, en tu salir. Bendito el fruto de tu vientre, la cría de tu arteza de amasar, ¿cierto? Bendito el fruto de tu vientre, la cría de tus bestias, la cría de tus vacas, la cría de tus ovejas. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Prestarás a muchas naciones y las naciones no te pedirán prestado a ti. 10 de vosotros perseguirá a 1000 y 1000 de vosotros. Bueno, en fin, ahí sigue la promesa, ¿sí o no? Eso era únicamente cuando cumplían todos los mandamientos. Lo podemos escudriñar cuando el Señor dice, lo reprocha a ellos. Dice, ¿cómo podrán ustedes perseguir a miles si no obedecen? Entonces venía maldición. Amén. Pero entonces si ellos obedecían, la bendición los alcanzaba. Ahora, la obediencia de Cristo, que es lo que es difícil de que la gente entienda, porque es que la gente lee la Biblia, los cristianos leen la Biblia y no miran lo que hay debajo del texto, debajo de las letras. Amén. Es como si usted pasara por alguna parte y encontrara cubierto algo, en una mesa con un mantel, y usted encuentra algo. Usted dice, yo quiero saber de qué color es la mesa. Usted levanta el mantel y se da cuenta que la mesa no es de madera, que es metálica. Puede ser. O al contrario. Pero tiene que levantar. Entonces usted, para saber qué es lo que está diciendo la Biblia, tiene que mirar. Eso es escudriñar. Amén. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles. Nos alcanzó a nosotros la ley. Quiero explicarle esto bien. Amén. ¿Por qué nos alcanzó la ley si a Israel lo alcanzaba mediante la obediencia y nosotros no éramos obedientes a Dios? Nos alcanzó por la obediencia a Cristo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Padre, la obra que me diste que hiciese, la he terminado. Ya la hice. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obediencia de Cristo, entonces nos da a nosotros que nos alcance la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Que yo te bendeciré, le dijo Abraham, y te multiplicaré grandemente. Y en tu simiente, y te entregó la tierra, le prometió la tierra. La tierra para Abraham y la descendencia de Abraham. Pero dijo, y en tu simiente, que simiente es una sola, dice Gálatas 3:13, bendeciré todas las naciones. Sigo leyendo el texto de Gálatas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe obtuviésemos la promesa del Espíritu. Amén. Un pacto previamente ratificado, una vez ratificado. Nadie lo puede invalidar, ni añadir, o añadir a invalidar. La ley, que vino 430 años después de ¿qué? De la promesa de Abraham. Acuérdese que el Señor le dijo a Abraham, te hago saber en el capítulo 15 de Génesis, te hago saber que tu descendencia será esclava en Israel, en Egipto 400 años, después saldrán con gran riqueza. La ley que vino 430 años, ¿por qué 430 años? Si el Señor le dijo a Abraham que iban a estar esclavos 400 años, porque ellos estuvieron 30 años en Egipto sin ser esclavos.
Usted tiene que mirar usted cada cosa para que se fortalezca la fe, para que no empiece a dudar. Aquí dice 430, aquí dice 400, entonces acá hay una equivocación, aquí hay... Eso lo usa la gente para moverle la fe a los cristianos. Amén. Cuando en el tiempo de José, José tuvo 30 años gobernando ahí, y ellos tuvieron gracia durante 30 años, después murió ese faraón, y se levantó otro que no conocía a José, ni al pueblo de Israel, y los esclavizó, etc. La ley que vino 430 años no abroga, no anula, no destruye el pacto que hizo Dios con Abraham. Amén. Sabed por tanto que todos los de la fe son hijos de Abraham, son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces todo lo que la ley contiene, todas las ceremonias se cumplen en Cristo Jesús. Ceremonias. La ley moral sigue vigente. Por ejemplo, no te acostarás con la suegra, no verás la desnudez de tu hermana, no allí, no allá, no acá. Eso sigue vigente. Ojo con esto. Yo no voy a decirle a usted cómo se tiene que vestir, pero la Biblia dice: no vestirá la mujer ropa de hombre y el hombre no vestirá ropa de mujer. Pablo lo dice a los corintios. Dice: comportaos varonilmente. Está haciendo, por favor. Entonces yo no me meto en eso, porque ya esto es cuestión de, tenemos el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu nos va a enseñar y nos va a llevar a toda verdad. A mí me dicen legalista porque yo digo eso. A mí qué me importa lo que me catalogue como legalista. A mí me importa es cómo me ve Dios. Yo no vine para agradar a los hombres. Y yo no comparto la Navidad, que eso es del diablo. Sí, señor. Sí, señor. Vuelvo y lo repito. Sí, sí, sí. Demuéstrenlo con mucho gusto con toda la Biblia. No un versículo, ni dos arreglados, ni buscar versiones para acomodar los textos, sino con toda la Biblia. Entonces, esas leyes morales están vigentes. Amén. Ahora, cuando Israel pide rey, entonces ya tiene un cambio, tiene más problemas la ley. ¿Por qué? Porque el Señor mismo les había dado una ley para cuando tuvieran el rey. Deuteronomio está, Deuteronomio capítulo 20, creo. Bueno, etcétera. No nos entendemos con eso. El hecho es, estamos hablando de las fiestas. Entonces, al pueblo de Israel se le dieron esas fiestas proféticas. Y en nosotros tenemos que estudiarlas para saber, porque la Biblia dice, hermanos, no quiero que ignoren a Israel en el desierto. Lo que les pasó, que quedaron tirados en el desierto, aunque comieron y bebieron de la misma bebida espiritual, del mismo maná, ahí se quedaron. No se agradó el Dios de ellos, por lo cual, quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Amén. Pero ahora, sigamos. Las fiestas no estamos obligados a guardarlas. No, porque nosotros estamos libres de la ley. Nosotros estamos en la gracia. Nosotros somos gentiles. Amén. Me explico. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Porque se basan de eso para decir que nosotros también podemos celebrar la Navidad. Celébrenla, pero se va a tener problemas con Dios. Bueno, capítulo 2, salvos por gracia. La reconciliación por medio de la cruz. Vamos a leer el versículo 11. Me gusta esto. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, Pablo le dice a vosotros, a los efesios, porque él es judío, él es gentil, él es judío, no es judío, es israelita, amén, de la tribu de Benjamín, judío de Judá, amén. Y acordaos, le dice a los efesios, que vosotros los gentiles, en otro tiempo, dicen, en cuanto a la carne, eran llamados en circuncisión, por la llamada circuncisión. O sea, a los judíos se les llamaba la circuncisión y ellos nos decían a nosotros incircuncisión o incircuncisos, gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, o sea, sin tener conocimiento
de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A ver, ¿por qué lejos? Estamos lejos porque un gentil no se podía acercar al templo. Había atrio para los gentiles, de ahí no pasaba. No podía ser sacerdote, no podía servir a Dios en el templo. Entonces dice, vosotros que estáis lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora por el sacrificio de Cristo, entonces nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero, ¿o no? Ahora hemos sido cercanos. ¿Amén o no? Y dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, porque la iglesia empezó en Jerusalén con judíos, derribando la pared intermedia y separación. O sea, está diciendo, había una pared que del templo dividía a los gentiles de los... Entonces, como es un sentido espiritual en el cual nos está explicando el apóstol Pablo lo que hizo el Señor a través del sacrificio. Se derribó la pared, o sea que el atrio quedamos juntos, judíos y gentiles, como si estuviéramos en el templo para entrar a presentar ofrendas. Y entonces aquí están los judíos, aquí están los gentiles, y entonces el Señor derribó la pared intermedia, y entonces al quitar la separación, pues somos un pueblo porque todos creemos en Dios. ¿Me hago entender? Bueno, entonces aquí cuando usted lee esto tiene que tenerlo en mente. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Aquí dice cuáles son las enemistades, coma. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Entonces, esa ley, esos mandamientos y esas ordenanzas expresadas, esa ley se expresaba a través de mandamientos y ordenanzas, entonces la abolió en su carne. O sea, Él cumplió en su carne lo que la ley demandaba del hombre. La paga del pecado es muerte. Él no pecó. Él dijo... lo acusaron de pecado y él no abrió su boca para defenderse, lo crucificaron por el pecado. Y él aceptó. Ese es el propósito. Amén. Pero ahora, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, no dice un solo y nuevo pueblo, un solo y nuevo hombre, un hombre que se llama Cristo Jesús, que es el cuerpo de Cristo en la tierra y la cabeza en el cielo del trono. Amén. Y él dice, a crear de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y tenemos entrada por esta misma fe a la gracia a la cual estamos firmes. Eso dice en Romanos 5:1. Amén. Y luego dice así, y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces no se puede reconciliar al pueblo de Israel en Abraham y al pueblo en las promesas, en la ley y a la iglesia como pueblo de Dios en Cristo Jesús. No, a los dos y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo que es la iglesia. La única forma de ser reconciliado con Dios en este momento de gracia es en la iglesia. Un judío quiere ser salvo, tiene que convertirse al Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puedan ser salvos, sino el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Matando en ella las enemistades. ¿Por qué las enemistades? Porque la ley nos hacía enemigos. Si entonces... ahora dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. En la ley decía, tu enemigo ve y destruye a Malé, no le dejes ni raíz ni rama. Los niños de pecho, bestias, animales, todo lo destruye. ¿Oíste el que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Va, yo digo, cambia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Vamos a Colosenses ahora, capítulo 2. ¿Me está entendiendo la respuesta, hermano? Verso 16. A este verso lo están empleando mal los que defienden la Navidad, porque van y sacan una versión de otra Biblia
arreglada para... Sí, porque hay Biblias arregladas, hermanos, para... la Biblia no se escribió en el lenguaje actual, en el lenguaje moderno, ¿no? Cuando digo actual, lenguaje actual, no estoy criticando la Biblia del lenguaje actual, sino que se me salió decir lenguaje pues moderno ahora. Bueno, ahí también una Biblia que llama moderna. Un lenguaje de este tiempo. Se escribió con un lenguaje de esa época, entonces tenemos que mirar el trasfondo histórico, el trasfondo cultural y tenemos que mirar el trasfondo idiomático. Cuando hay necesidad de echar mano a esto hay que hacerlo. Amén. Colosenses 2:16. Bueno, aquí dice que no le acte los decretos, etcétera, estoy de una vez. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Los colosenses son una iglesia gentil, ellos no son judíos, pero están siendo atacados por los judíos que siempre atacaban, decían que si no se cumplían la ley de Moisés y no se circuncidaban, y los gnósticos también tenían más los gnósticos tenían una gran influencia sobre esta iglesia, y por eso se da esta carta. Dice, nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. No dice día de fiesta religiosa, no dice la palabra religiosa, no está aquí, ni en ninguna versión antigua, la tienen en las versiones modernas. Amén. Entonces el creyente, que es una Biblia para gente principiante. No, la gente principiante quiere enseñarle la verdad, que esas versiones nos sirvan cuando ya tenemos conocimiento de la verdad, para ampliar nuestro conocimiento, no para levantarnos con un conocimiento liviano ni torcido. Amén. Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Entonces nadie os juzgue, o sea, los judíos no podían juzgar a los gentiles porque no guardaban el día de reposo, porque no celebraban la fiesta de la Pascua, porque no celebraban la fiesta de los tabernáculos, porque no celebraban Pentecostés. No. Pablo, los discípulos participaban de la fiesta porque ellos tenían raíces judías. Ellos iban al templo, Pablo hizo un voto, por ejemplo, se rapó y toda esa cuestión para cumplir un voto, pero para dar testimonio, para poder tener acceso al templo. Mas, sin embargo, eso le costó el encarcelamiento. Amén. Bueno, pero entonces aquí nadie nos juzga en comida o en bebida. Ahora, en comida, que no se puede comer carne de cerdo, animales inmundos y toda esa cuestión. Bueno, nadie le puede juzgar a usted porque usted come cerdo. Amén. Nadie. Bueno, cualquier animal. Eso tiene una explicación. Ni en bebida, que usted está consagrado a Dios, que usted es sacerdote de Dios, me refiero, por favor, al ministerio, ¿no? Y que entonces no pueda tomar vino ni sidra. Nadie lo puede juzgar en eso. Eso es cuestión de su conciencia. Quedó libre de ese mandamiento, porque eso lo contiene la ley. Usted, su consagración, usted no es un voto, es una obligación. A usted y a mí nos consagra la sangre de Cristo y nos consagra el Espíritu Santo. Y si quiere saberlo, y no darle tantas vueltas a esto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, mire estos versículos, márquelos, anótelos, que son básicos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Está hablando de Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cómo ungían un sacerdote? Sangre y aceite. Cuando nosotros creemos, entonces nos es dado el Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Y con qué nos purifican? Con sangre. Entonces usted está consagrado por la sangre y por el Espíritu. Usted es un sacerdote, así
los religiosos digan que no. Solamente que no tienen que andar con vestiduras allí, ni tenemos que hacer un tabernáculo y tener cortinas y lugar santo, espiritualmente. Amén. Como dice la canción, espiritualmente, ¿o no? Espiritualmente usted es un sacerdote de Dios. Somos un reino de reyes y sacerdotes, ¿o no? Al que nos amó, escuche bien, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, no nos va a hacer, ya somos, ya nos hizo, tiempo pasado, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Está ahí o no? Bueno, entonces nadie nos puede juzgar en cuanto a comida, bebida, día de reposo, una nueva, todos los cuales son religiosos. Ahora, las primicias, los diezmos, las ofrendas votivas, porque es que, entiéndalo, como iglesia, la bendición de Abraham, Cristo se hizo maldición para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe obtuviésemos la promesa del Espíritu. Entonces vamos a ver qué promesas nos alcanzan a nosotros. Por ejemplo, el pacto palestino se le dio al pueblo de Israel. Capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Quién es el pueblo de Israel? Es la descendencia de Abraham. Y entonces para que esa bendición que Dios le dio a Abraham nos alcanzase a nosotros, entonces yo, su servidor, me preocupo mucho en oír y poner por obra los mandamientos para que Dios me bendiga. A mí no me bendice porque un superapóstol me eche una bendición. Machetazo. Ya, me eche aceite en la cabeza. Bueno, son actos proféticos, Dios mandará a hacerlo, Dios manda a ungir los enfermos con aceite, por ejemplo, lo manda a hacer, debemos hacerlo. Pero yo no soy bendecido porque mi cobertura me bendice. Mi cobertura es Cristo, yo no estoy siendo rebelde a la autoridad, no. La Biblia dice que la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. No habla de los apóstoles, ni de los profetas. Habría que añadirle esos versículos, y no creo que se pueda. Se lo descontrolaría toda la Biblia. Bueno, en el aspecto de primicias, las primicias, los diezmos y todas las cosas, los diezmos no son de la ley. Los diezmos se establecieron antes de la ley. El único pueblo que daba diezmos no era el pueblo de Israel. Antes del pueblo de Israel ya los babilonios diezmaban. Ya otros pueblos diezmaban a sus dioses. Ofrecían primicias. El primogénito de sus hijos lo sacrificaron. Acuérdense que lo sacrificaron sobre el muro. ¿Se acuerda de eso o no? En el capítulo de Reyes, primer libro. Bueno, entonces ya eso se hacía. Lo que pasa es que ya ahora se establece como ley en el Nuevo Testamento. Se establece como ley en el Antiguo Testamento, porque el Señor les habló en el capítulo 20, les dio las leyes, pero ellos no obedecieron. Entonces Dios le dijo, subí acá y te las escribo pues. ¿Me hago entender? Bien. Ahora, estas leyes, se acabó el tiempo. Estas leyes, dice, nadie juzgue en comida o en bebida. Entonces, usted puede celebrar, por ejemplo, son la fiesta. Ahora, ¿qué se hacía dentro de las fiestas? El diezmo no es una fiesta. ¿Qué se hacía dentro de la fiesta? ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? La celebración de la iglesia. ¿Qué es lo que se hacía así? Era la presentación de los primeros frutos. ¿Sí o no? Ahí se traían los diezmos y todo. Ahora, los diezmos tienen bendición. Entonces nosotros tomamos las bendiciones porque en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, creo, dice: porque en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén para la gloria suya. Y nosotros decimos amén para glorificar a Dios. ¿Sí o no?
Entonces, el diezmo tiene, porque en Malaquías dice, pruébenme, le dice al pueblo de Israel, le dice, probadme ahora en esto. Si no os abro la ventana de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted va al libro de Ageo, entonces usted se encuentra, porque el profeta dice, ustedes cosechan y trabajan duro y se matan trabajando, es como si echaran el salario, el jornal en el bolsillo roto. ¿Por qué? Porque esta casa está desierta. Entonces no espere que si usted no se congrega, Dios lo va a bendecir. Tendrá un buen trabajo, tendrá dinero, pero no tendrá la bendición de Dios. Y cuando uno no tiene la bendición de Dios en esas áreas que uno necesita la bendición, pues entonces usted está expuesto a su propia suerte. Cuando decimos de primicias, entonces yo le ofrezco a Dios primicias. Ojalá cada día, cada 8 días, cada mes, cada año, como sea. ¿Qué le ofrezco yo cada día? Mi tiempo, mi vida. Primero que todo, primero Dios. ¿Sí o no? Ah, bueno. ¿Qué le ofrezco yo al Señor? Si estoy trabajando y yo quiero la bendición de Dios, quiero que Dios me dé la lluvia temprana. ¿Qué pasaba con las primicias? Las primicias se recogían, se marcaba el terreno donde se iba a cosechar. Se presentaban las primicias al Señor, ¿ve? Al sacerdote, la Mesía, y los ofrecía a Dios. Y Dios enviaba la lluvia tardía, una lluvia suave, una llovina suave, y eso hacía que se multiplicara. ¿Qué enseñanza espiritual tiene ahí? Si yo doy primicias, Dios me va a aumentar la cosecha. Yo no cosecho nada, yo trabajo, pues Él se va a encargar de que mi salario se multiplique, que me asciendan, que me promuevan de cargo, que me rinda el dinero, que me den ofertas, que me den dádivas. Cuando diezmo, ¿qué es el diezmo? Es un mandamiento. Lo dice el capítulo 27-30 de Levítico. Termino con esto porque se nos fue el tiempo y estamos en toque de queda. El 27-30 creo que es el texto. Si no, usted me corrige al final de Levítico. Dice, los diezmos son de Jehová, son cosa sagrada, santísima, son dedicados a Jehová, son de Jehová. Amén. Entonces, si el diezmo es la parte de Dios y Dios lo reclama en Malaquías, esa ley no es de salvación. El Señor no murió. Si el Señor nos hubiera salvado pagando plata, entonces hubiera dicho, entonces no, porque es que los diezmos hay que darlos, porque el Señor, no es para salvación. No es para salvación. Nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo. Pero juntamente con ese sacrificio hay una gama de bendiciones y de cosas que creo que tenemos que hablar más de esto. Amén. Entonces el Señor dice, prueben ahora si no les abro la ventana. Traigan todo el diezmo al alfolí, se lo dice al pueblo de Israel. Ahora, ¿yo cómo hago? Si es un principio, dice, los diezmos son del Señor. Entonces yo, aunque dice algunos del Nuevo Testamento no habla de diezmos, sí habla de diezmos. El Señor de Jesucristo le reprochó a los fariseos, capítulo 23, no sé si el verso 23 de Mateo. Le dice, hipócritas, fariseos, diezman la menta y el eneldo y se olvidan de lo demás. Esto era se olvidan de la justicia, la misericordia y la fe, que es lo que dice así. Y se olvidan de lo más importante. ¿Sí o no? Diezman hasta lo más pequeñito. ¿Por qué no me lo leen, hermano? Perdone. Mateo, a ver, yo lo busco. Mateo 23, versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Diga, diezmar. Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? La justicia, la misericordia y la fe. Amén.
Entonces, yo no sé por qué. Ahora, en Hebreos capítulo 7, dice que aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero que allá lo recibe uno de que se da testimonio de que vive para siempre. ¿Verdad? Cuando una persona está diezmando aquí, los está recibiendo el Señor arriba. También lo han enseñado y lo han proyectado mal para la avaricia. Hermano, tiene que diezmar, y si usted necesita, porque usted tiene una cuenta, cuando usted diezma, usted está consignando a una cuenta del banco del cielo. Pero no, eso lo dice la Biblia. Salió una mujer ahí toda loca hablando de eso. Salida de los caballos. Amén. Se nos fue el tiempo. ¿Quedaron más preguntas? Mañana, por la mañana, te espero, Juan, en mi taller. Así dice una canción. No, mañana continuamos. Esta pregunta hay que ampliarla más. ¿Cuál es su pregunta, hermano? La idolatría. El otro que adora algo, pues, se hace semejante a Dios, que ve, que oye, y entiende, y habla. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ya ni oye, ni ve, ni entiende para que no vea. No, solamente el Espíritu Santo. Ellos cierran el oído, sorda. No, mi hermano, porque en la carta de los Tesalonicenses, primera, capítulo 1, versículo 10, ellos mismos cuentan de vosotros cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Entonces, ellos son idolatras, pero cuando escucharon la verdad, siguen, en el capítulo 17 de Hechos, Pablo se admiraba de la idolatría que había en Atenas. Y algunos oyeron y le siguieron, otros se burlaban y se apartaban cuando vieron de la resurrección. Entonces, sí, el Señor vino para abrir los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. Él vino a eso. Entonces, la idolatría. Lo que pasa es que hay una revelación bonita que mañana, como es su pregunta, me le voy a ampliar. ¿Sabe usted una cosa? Que una persona idólatra se está menospreciando el mismo. Se está comparando él con ese muñeco que él hace. ¿Sabía eso? No solamente son iguales a los que los hacen, sino que espiritualmente nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando usted compara a Dios con un ídolo y usted es cristiano, está perdiendo la imagen y la semejanza de Dios. Mañana hablamos de eso. Mis hermanos queridos, nos vamos. En el nombre de Cristo te damos gracias, eterno. Padre maravilloso, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Ayúdanos, Señor. Día a día, Dios mío, Señor, levántanos. Día a día, fortalécenos. Día a día, Dios mío, Señor, quebranta, Dios, todo poder inmundo, Señor, y todo poder demoníaco, Señor, que quiere interferir en nuestra vida espiritual. Todo engaño, toda vanidad, toda mentira. Ayúdanos, Señor, a comprender las Escrituras. Abre nuestro entendimiento y sobre todas las cosas, Dios mío, que podamos nosotros abrir el corazón a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Nosotros somos creados.